carencia que hay de la palabra de Dios en la vida del creyente. Es importante que nuestra vida esté llena de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la opinión de Dios, es la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, no vamos a tener remedio en la palabra porque no la conocemos. Y como no tenemos la palabra, ¿tú sabes qué vamos a buscar? Ahí es donde la persona busca en el horóscopo, busca en las cartas, busca en la suerte, en todo lo que no es Dios. A ver qué me dice la vela, qué me dice el tarón, qué me dice las cartas. Pero cuando una persona está fundada, cimentada en la palabra, no necesita nada más porque ese es su fundamento. Amén. Entonces, conocer la palabra es crucial. Y este ministerio, Dios lo ha levantado, uno de los propósitos, ¿verdad?, de este ministerio es cimentar al creyente en la palabra. Para eso estamos aquí los miércoles, para eso venimos los domingos, para conocer la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda que. Mira con qué Dios compara la palabra de Dios, con una espada de ¿cuántos filos? De 2 filos. El hermano Moisés nos estuvo hablando un poco sobre esto el miércoles. Si usted escucha el tema del estudio el miércoles. Y la espada de doble filo, diga doble filo. ¿Por qué? Porque viene a partir, cuando dice la palabra que viene a partir, viene a dividir lo que es alma y espíritu. Alma y espíritu representan las dos naturalezas que hay en nosotros. En nosotros, oiga esto, en cada uno de nosotros existe la naturaleza de Dios, que es la naturaleza divina, y la naturaleza humana, el espíritu de Dios y la naturaleza humana. Entonces estas dos naturalezas luchan entre sí. Por Pablo le llama el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Entonces la palabra, diga la palabra, viene como una espada para dividir, para alumbrar lo que es espíritu y lo que es carne, lo que es espiritual y lo que es carnal. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no tenemos qué nos va a alumbrar y no vamos a poder identificar qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Una persona cuando no conoce la palabra, cuando no tiene esta espada de doble filo, cuando le viene una situación, un impulso, un sentimiento, no sabe identificar si es de Dios o de la carne. Todo pensamiento que te llega tienes que filtrarlo por la palabra. Amén. Y dice, y penetra, esta espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mira hasta dónde se mete esta palabra. Si usted llega a este ministerio, ¿verdad? Hablo de este ministerio porque es el ministerio donde estamos hoy. Pero si usted llega a un lugar donde sea, donde se hable la palabra de Dios, la función de la palabra, si es la palabra, esa espada te va a cortar y tú vas a sentir un corte. Cuando tú llegas a un lugar donde se predica la palabra y es la palabra de Dios la que se está predicando, usted va a sentir que te va a partir, te va a dividir, te va a alumbrar, se va a meter en áreas en tu vida donde ninguno se ha metido. Y va a comenzar a alumbrar tus áreas oscuras. Es cuestión de tiempo. Muchos de ustedes son testigos de que esta palabra, cuando llegó a tu vida, te comenzó a partir. ¿Cuántos dan fe de eso? Amén. Y usted comenzó a ver cosas en usted. De momento la palabra empezó a mostrar cosas en usted desastrosas, pero por otro lado de momento mostraba cosas lindas dentro de usted. Y entonces esa lucha de conocer su identidad espiritual, pero al mismo tiempo conocer su identidad carnal, porque usted tiene que saber que somos buenos, pero que también somos malos. ¿Usted sabe que usted es bueno? En espíritu. Amén. En el espíritu, en el hombre interior, usted es como Dios.
Usted tiene su santidad, su perfección. Usted está bendecido, usted está completo. Pero en el hombre caído, en el hombre natural, en el hombre exterior, ese viejo hombre, dice la Biblia, que está viciado y es malo. Diga, yo soy bueno y al mismo tiempo soy malo. ¿Cómo te quedó el ojo? Usted tiene que conocer eso. No, es que pastor, yo soy bueno, yo no hago mal, yo llevo 40 años casado con la misma mujer y yo no bebo, yo no tomo. No, yo no estoy hablando de actos, estoy hablando de naturaleza que tenemos. Hay que entender, la palabra nos enseña, nos parte y nos divide de que esto es carne y esto es espíritu. Y usted tiene que conocer sus debilidades. Usted tiene que conocer sus imperfecciones. Y la palabra viene a alumbrarte. Dice, y discierne, mira que otra cosa hace la palabra. Discierne los pensamientos y las, ¿qué? Intenciones del corazón. Mira, tú puedes estar en tu casa. Gracias, mi amor. Tú puedes estar en tu casa y nadie está contigo, solito o solita. Y de momento te viene un pensamiento y sin nadie decirte nada, dentro de ti te dice una voz o la misma palabra de Dios, te dice, eso no va. Apaga ese fuego, apaga esa pasión desordenada, apaga ese deseo engañoso. Esa es la palabra de Dios, ese es el Espíritu de Dios que te discierne aún los pensamientos y las intenciones, sin tú decirlo, sin tú hacerlo, ya te dice, cuidado que eso no va. Por eso es que aquí no necesitamos que usted tenga un policía que lo esté vigilando, porque lo tiene por dentro. El Espíritu de Dios está por dentro suyo y lo está velando en cada momento. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, hay cosas, y hoy vamos a meternos en áreas profundas. Hay cosas que usted hace en su vida que nadie sabe. Y a lo mejor usted ni las hace, pero las piensa y les da lugar, les da cabida en su mente. Usted le da un espacio, le alquila un apartamento a ese pensamiento. Y le pone mueble, lo acaricia, le da, se trata de deleitar con eso. Y nadie lo sabe, pero cuando usted se enfrenta con la palabra, diga la palabra. No, si usted va a tu lugar que es un club social, ahí no te van a confrontar. Pero si vas a un lugar donde se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a confrontar y te va a decir, ¿qué vas a hacer con ese pensamiento? ¿Qué vas a hacer con esa intención de tu corazón? Estás jugando con fuego. Y el Señor te dice, cuidado que te puedes quemar, cuidado que te puedes quemar. Porque la palabra está hecha para eso. Entonces ahí es donde, oye, la diferencia está en que si uno no hace caso y sigue haciendo lo suyo, no crece con el crecimiento que da Dios. No hay una transformación en la vida de esa persona. Pero a cambio, si esa persona dice, wow, yo no debo continuar pensando de esta manera, tengo que renovar mi forma de pensar, y obedeces a la voz del Señor, tu vida comienza a sufrir un cambio. Y entonces empiezas a prosperar, empiezas a ser transformado en tu mente. Y ya no piensas de la misma manera porque renuevas tu forma de ver las cosas y comienzas a experimentar la voluntad de Dios. Amén. Y si tú sigues en esa palabra, eventualmente la gente te dice, oye, que tú estás rara, tú estás raro, tú has cambiado, ya tú no eres la misma persona desordenada de antes, ya te noto más calmada, ya te noto más gozosa, ya te noto más tranquila. ¿Qué tú has hecho? Y dice, nada, obedecer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la palabra es viva y es eficaz y penetra y parte y divide y alumbra. Exactamente. El trabajo que aquí, el cambio que ha habido en tu vida no es de nosotros. O sea, aquí nadie te ha impuesto mano, ni te hemos soplado, ni te hemos echado aceite, ni te hemos echado agua, ni nada. Es la palabra. Sí, Señor. La que tú la has entendido, la has recibido, te vas para tu casa y esa palabra se queda en ti y es prosperada para lo cual se envió. Amén. Amén, gloria. Y allá en tu casa
donde nadie te ve, acostado ya para dormir, de momento sale esa palabra que tú escuchas un domingo, un miércoles, y dices, oye, eso es verdad. Mire ese verso, que yo no me acordaba de ese verso que el pastor mencionó, que y empiezas a confesarlo, empiezas a declararlo, y cuando tú, conforme a como has creído, declaras la palabra de Dios, ella es prosperada para lo cual se envió. Amén. Amén. Y cuando tú la declaras, ella no vuelve atrás vacía, sino que ella hace lo que Dios la mandó a hacer. Yes. Amén. Y tiene que haber un cambio en tu vida cuando tú crees la palabra de Dios. Amén. Así es. Entonces lo que el Espíritu Santo me hablaba esta semana es: tiene que haber cambios en la vida del creyente. Mi palabra está puesta para cambios. Amén. Wow. ¿Estás dispuesto a cambiar? Amén. ¿Estás listo para cambiar, para este nuevo año renovar tu entendimiento y entrar en una mayor gloria, entrar en una madurez? Yes, Señor, amén. Miren, la carne a veces le gusta acomodarse a lo mismo. Así mismo. Te lo digo por experiencia. A la carne le gusta acomodarse en lo mismo, no le gustan los cambios. A la carne le gusta la rutina. Todo lo que es rutina, lo mismo. Ay, después que te tiene ahí, después te dice, qué aburrido. Qué vida aburrida tienes. Después que te dejen lo mismo, que no quiere que tú salgas de ahí, después te condenan. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mira lo poderoso que es esta palabra, que tú puedes llevar años leyendo este mismo libro y cada vez que lo lees, aprendes más. Sí, Señor. Porque es espiritual. La palabra de Dios es viva y es eficaz, funciona. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando tú te llevas este conocimiento, si tú vas a la universidad y te gradúas de lo que sea, de administración comercial, de empresa, te llevaste un conocimiento que te ayuda. Pero cuando tú te llevas esta palabra te actúa, empieza a actuar poderosamente en ti y hay cambios en tu vida. Mira cómo dice Efesios 6:17. Efesios capítulo 6 y el verso 17. Y tomad, dice Pablo, tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? Del Espíritu. Hey, ¿qué fue lo que leímos en Hebreos 4:12? Que mi palabra es ¿qué? Es viva y eficaz y es más cortante que una espada. Ah, y entonces aquí dice que es la espada de ¿quién? Del Del Espíritu. ¿Cuál es el arma que usa el Espíritu para cortarte? La palabra. Diga, la palabra de Dios, La palabra de Dios es la espada es la espada del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a usar la palabra para cortarte. Pero si tú no la oyes, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para cortarte y para madurarte? No va a usar las cartas, no va a usar un conocimiento humano, porque la espada que usa el Espíritu es la palabra. Entonces necesitas educarte en la palabra. Por eso que los niños, tenemos ese ministerio de niños que gracias a Dios comenzó. Porque es importante, los niños también tienen que crecer en la palabra. Amén. Esa palabra que se le deposita en ellos, se le queda en la mente y actúa poderosamente en ellos. Mira lo que es la palabra también, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y el verso 17. Miren qué lindo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Cuántos herederos de la promesa tenemos hoy aquí? Amén. Gloria. Pues mira, Dios quiso mostrarnos a nosotros la inmutabilidad de su consejo. ¿Cómo se llama la palabra? La inmutabilidad de su consejo. Dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Qué dos cosas? La inmutabilidad de su consejo, que es la palabra, y el juramento que él hizo. Esas dos cosas inmutables Dios las estableció para darnos seguridad a nosotros de que somos herederos de la promesa de Dios. La palabra no cambia, Dios no cambia. Entonces dice, estas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
Fortísimo. Un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla ¿de qué? ¿Qué es lo que sostiene la palabra? ¿Qué es lo que el ancla sostiene? El alma. ¿Qué es la palabra? El ancla, que es la palabra, sostiene tu alma. Mire, nuestra alma sufre un montón de cambios emocionales. Todo el tiempo estamos sufriendo cambios, nos levantamos. Mire, usted no tiene que esforzarse mucho para levantarse deprimido. Mira, a veces yo abro los ojos y ahí mismo, al abrirlo, ya siento depresión. Mira qué cosa. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y yo no tengo ningún problema emocional. Pero es que la carne es así. Y hay momentos que me despierto así y ay, qué bien me siento. Entonces tú no puedes vivir por lo que sientes, tienes que vivir por lo que crees, por la palabra. Entonces la palabra, oye, Dios compara la palabra como una firme ancla del alma. Cuando un barco, un crucero suelta el ancla, es para que no sea movido cuando venga el viento. Aunque venga la tempestad y venga el viento, si el ancla está tirada afuera, el barco se va a quedar como firme y estable. Pues la palabra viene a ser como una ancla para tu alma. Usted sabe que hay personas que al no conocer la palabra, el alma de ellos juega con ellos como le da gusto y gana. Ay, Dios mío, no sé qué hacer. Se ahoga en un vaso de agua. Yo conozco personas muy estudiadas, muy cultas, muy educadas, pero no conocen la palabra. Y entonces cuando viene un soplito, un vientecito, se les cae el mundo. Entonces si usted no conoce la palabra, cuando venga la prueba, lo primerito que va a hacer es no venir a congregarse. Lo primero que va a hacer es no escuchar, no leer la palabra, no va a orar, porque usted no está fundado en la palabra. Usted tiene sus emociones sueltas, su barco está a la deriva. Necesitamos ser educados en la palabra. Amén. Mire, esto es tan importante que la ciencia ha aumentado tanto que usted puede oír la palabra en el celular suyo. Hay un app que usted lo baja y pone un botón y empieza desde Génesis y acaba en Apocalipsis. Y tú lo oyes. Lo puedes poner en tu trabajo mientras manejas. No hay excusa para no escuchar la palabra. La palabra la necesitamos porque es firme ancla del alma. Cuando usted oye la palabra, la fe es por el oír, pero si no la oigo. La fe es Por el oír. pero si no la oigo, entonces no hay fe. Lo que hay es duda. Lo que hay es inseguridad, miedo, temores. Pero cuando oímos la palabra, cuando usted pone mire su celular, los salmos, usted pone Salmo el número 1, el primer capítulo, lo deja ahí. Y sigue trabajando, está limpiando la casa, o está limpiando el garaje, o está lavando el carro, lo que sea. De momento una palabra en el segundo capítulo dice, espérate, aguanta ahí. ¿Qué fue lo que dijo el salmista ahí? Porque la palabra viene a cortar. Iglesia, es necesario que crezcamos en la palabra. Porque este ministerio no es un ministerio de entretenimiento. No puede ser un ministerio de que, ay, aquí qué lindo, vamos a cantar y chuy, un bizcochito al final y ya nos vamos para la casa. Qué chuchin todo, qué chuli snacking. No. Tiene que haber palabra de Dios. Porque la palabra es lo que te sostiene. Amén. La palabra es la opinión de Dios sobre tu vida. Amén. Yes. La palabra es lo que va a cambiar tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar. Y cuando venga la prueba, porque va a venir la prueba, cuando venga el cambio de trabajo, cuando venga el cambio de gobierno, cuando venga el cambio de lo que sea, porque vienen cambios en este mundo, su vida va a estar cimentada y fundada en la palabra de Dios y nada te moverá. Nada te moverá porque vas a estar firme. Pero si tú no le das tiempo a la palabra, estás pensando, ¿verdad? Salmo 103. Bendice, alma mía,
al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Oiga, y no olvides ninguno de su... No te puedes olvidar de esto. Estos son los beneficios que tiene usted y yo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No te puedes olvidar de eso. ¿Cuántas iniquidades? Todas. El que sana, ¿cuántas? ¿Cuántas dolencias? Todas. Entonces, si usted no entiende esto, cuando le venga la dolencia, ¿qué va a hacer? Vas a correr para el hospital porque es lo único que tiene. Y no estoy diciendo que el hospital es malo. Necesitamos el hospital y necesitamos las pastillas también, pero ese no es nuestro refugio. Nuestro refugio no es el médico, nuestro refugio no es la pastillita, nuestro refugio es la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro fundamento. Yes. Él es quien sana todas mis dolencias. Amén. Cuando usted le llega un achaque, ¿qué es lo primero que piensa? ¿En la pastilla o en el Señor que llevó tus En dolencias? el Señor. Depende si la palabra está en ti. Amén. Depende si la palabra está cimentada en ti, vas a pensar, Él llevó mis dolencias, y lo vas a decir por tu boca, Él llevó mis dolencias. Pero si no tienes la palabra, ni por aquí te va a pasar el Señor. Entonces es importante que crezcamos en la palabra. No solamente eso, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos han caído en hoyos? Montones de veces. Yo no he caído en hoyo, yo he caído en precipicio. Amén. Sí, Señor. Una vez yo me fui por un bar, esto me pasó de verdad. Una vez en la carretera 5 de Junco, en la carretera 5 en Puerto Rico. ¿Tú la conoces, Luis? Es una carretera, mire que eso es por Utuado, por allá que eso es. Y la carretera tiene como una lavita encima, porque es húmedo. Y yo andaba con mi primo para un concierto, porque él era mi sonidista. Y yo iba para un concierto, íbamos con el carro lleno de equipo de sonido, de bocinas y todo. Y en una de esas curvas yo puse freno y ¿qué va? El carro hizo... Y me fui por un hoyo, pero un hoyito de 100 pies de profundidad. Ay, Dios. Y el carro se desbarató totalmente. Caímos desde pico así en una quebrada. Pero nada nos pasó. Dios nos guardó. Dios nos guardó. Pero el asunto es que para sacar ese carro hubo que traer una grúa especial, porque para que fuera de 100 pies por lo menos. Entonces la grúa de 100 pies rescató del hoyo mi carro. Entonces la palabra, tenemos que acordarnos que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Cuando tú caes en un precipicio, tú tienes que saber que Él es el que te va a sacar de eso. Amén. Ay, que yo no sé qué hacer. Pues tú tienes ahí el Señor, el primero que tiene su grúa ahí contigo. Él es el que te rescata del hoyo, el que sana tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia y sacia de bien que. Oye, mira esto, sacia de bien tu boca, de modo que te... ¿Con qué es que tú te rejuveneces? Con la boca. Con la boca. Con lo que sale de tu boca, o te envejeces. Aleluya. O te envejeces o te rejuveneces. Míralo aquí. Mira el orden. Él sacia tu boca ¿de qué? De bien. Él te la llena de bien. Y cuando tú la hablas, ella ¿qué hace? Pero si no tienes la palabra, ¿y qué es lo que vas a hablar por tu boca? Muerte. No, las cosas están malas. No, yo me estoy poniendo viejo. Mire, yo me miro en el espejo. Yo me miro en el espejo por las mañanas. ¿Usted se mira por las mañanas en el espejo? ¿Tú no tienes espejo, Luis? Como 4. Yo me miro por la mañana así y le voy a ser sincero, a mí no me gusta lo que veo. Porque me estoy viendo cada día y entonces digo, yo tengo ya 57 años. Y entonces no me gusta lo que veo. Pero yo no puedo vivir por eso.
Yo no puedo vivir por eso, porque si vivo por eso no salgo de mi casa. Me deprimo. Yo tengo que renovarme y no olvidarme de ninguno de sus beneficios. Y yo tengo que decir, la palabra, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Tengo que conocer la palabra, porque si no la conozco me voy a dejarme arrastrar por lo que me dice el hombre exterior. Así, Señor, aleluya. Ay, las arrugas. Ay, la manchita. ¿Qué hago? No puedo ir a la iglesia hoy así. Así yo no puedo ir a la iglesia. Imagínate la carne hablándote a estas alturas que así no puedes ir a la iglesia. Pero ¿quién te dice a ti que tú tienes voz y voto aquí para saber si voy a la iglesia o no? Amén. Usted cállese la boca, que yo, el hombre interior, dice que va para la iglesia. Porque yo voy a oír la palabra de Dios. Hay que pelear, hermano. Hay que pelear con este viejo hombre que está viciado. Y ahí es que se nota quién es quién. El que no conoce la palabra. Ay, pero ¿cómo peleo? No sé pelear, claro, porque no conoce la palabra. Necesitamos la palabra, hermano. Cómasela. Amén. Cómase la palabra, óigala por la mañana. Sí. Y como te dije, mira, como te dije, hay apps en estos días, hay programas en la computadora que tú lo toques y lo dejas sonando. Necesitamos la palabra. Mire, va a haber momentos, escúcheme, iglesia, escúcheme, van a haber momentos que el mismo Espíritu Santo te lo va a pedir. Sí, Señor. Amén. Así es. A veces yo estoy viendo una película con mi esposa y me estoy entreteniendo, porque hay que entretener el viejo hombre de alguna manera. Sí. Y una buena película con tu esposa, pues es un buen entretenimiento. Estoy en mi casa con ella. Pero de momento, cuando termino así, siento un hambre de Dios. Porque ya satisfice el hombre exterior con la película, con mi esposa. Y me voy a dormir, pero no me puedo dormir porque hay un hambre dentro de mí del Espíritu Santo que dice, yo quiero parar. Yes. Y tengo que decirle, mi amor, good night, I'll check you later. Ay. Y me voy para mi lugar, para mi escondite, mi cuarto de guerra, para escuchar la voz de Dios, Santo, mi Dios. Gracias. para comer de su palabra. Santo. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo podemos vivir sin la palabra de Dios? ¿Cómo nos atrevemos a caminar por ahí sin la palabra de Dios? Amén. Yo miro el ser humano, yo miro a la gente en los moles y se creen que pueden hacerlo sin Dios. Oh, mi Dios. Es imposible, hermano. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios santo. Necesitamos ser creyentes, seres humanos cimentados en la verdad de Dios. Yes. Thank you, Jesus. Santo, Thank you, santo. thank you. El ser humano se cree prepotente. Y tenemos que pelear contra ese espíritu que opera en este siglo, hermano. Se pega fácilmente. Porque empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia y no en la palabra de Dios. Yes. Este siglo no se sujeta a la palabra de Dios. Necesitamos pelear en contra de ella. Amén. Pastores, que soy el único en mi casa, párese en la brecha por su casa. Amén. Es que mi esposo no entiende, mi esposa no entiende. Pues párese en la brecha por ellos, interceda por ellos, declare, profetice la palabra de Dios sobre su familia. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Mira cuál era la oración de Pablo. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1, verso 15. Esta fue la oración de Pablo. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira cuál era la oración de Pablo, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay que conocer esa herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? La oración de Pablo es que la iglesia fuera llena del conocimiento. Hermano, si usted no es lleno del conocimiento de Dios, te van a llenar de otro conocimiento. Y se la vas a pasar a tu generación. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Pasarle a tu generación el conocimiento de este siglo? Que aprenda simplemente a manejar y a manejar una cuenta de banco y a pagar sus biles, y eso es todo. No. Hay una herencia inmarcesible. Hay una palabra poderosa de parte de Dios. Hay un conocimiento que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de ti. Santo Dios. Y hay una comunión diaria con el Espíritu Santo. Hay un crecimiento diario. Hay una conversación diaria con el Espíritu Santo. Señor, aleluya. Necesitamos ser gente de cambios, de diferencia. Necesitamos afectar nuestras comunidades, afectar nuestras familias, que vean una persona diferente en nosotros. No porque seamos mejores que otros, sino porque la palabra de Dios abunda en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué necesitamos crecer en la palabra? Para Efesios 4:11. Mira lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que crecer en este conocimiento? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Lo peor es ver un cristiano ser movido, tener sus emociones movidas. Un día hablas con él, ¿cómo está? Hermano, yo estoy firme. A las 2 horas, ¿cómo está? No sé, está la cosa fea aquí. Es un niño, está movido. Mira, hermano, los problemas van a venir. Si no vienen de un lado, van a venir de otro. Si el viento no viene del sur, te va a llegar del norte. Pero si estamos cimentados en la palabra, si conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser movidos por todo viento de doctrina. Dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nos nutrimos, que es lo que hacemos los domingos aquí, los miércoles, nos nutrimos el cuerpo el uno al otro, nos fortalecemos. Mire, eso que habló la hermana Erlín, ¿no lo bendijo usted? Amén. ¿Lo fortaleció usted? ¿Le edificó? A mí me edificó. Amén. Lo que dijo el testimonio del hermano Luis, ¿le edificó? A mí me edificó. Porque todos los cuerpos bien unidos entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente. Cuando nos congregamos, estamos comiendo en una casa o en un restaurante y todos estamos creyendo lo mismo, el mismo sentir, y comenzamos a hablarnos, nos estimulamos los unos a los otros. Amén. Pero si usted no conoce la palabra, ¿de qué va a hablar? Mira cómo va a reaccionar usted cuando no conoce la palabra. Lucas 9:51. Mira un ejemplo. Jesús tenía a sus discípulos y los mandó a que prepararan su viaje a una ciudad, ¿verdad? Ellos iban antes de llegar y preparaban el ambiente, no sé, entraban a la televisión,
la radio, preparando un anuncio, más repartían flyers, no sé qué tipo de preparación. Pero ellos fueron. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, oye, en que él había de ser ¿qué? Recibido. ¿Qué? ¿Que Jesús fue recibido arriba? Sí. Cuidado, que muchos dicen que desapareció. Él no desapareció, él fue recibido arriba. Pues antes de que se cumpliera el tiempo de que fuera recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, verso 52. Y envió mensajeros, diga mensajeros, mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ellos entraron en una aldea para hacerle preparativos al Señor que venía detrás. Mas, ¿qué pasó con la aldea? No les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En otras palabras, no dijeron, no, aquí no me van a meter ese asunto, aquí los votaron. Ahora, ¿cuál fue, que es lo que quiero que veamos, cuál fue la reacción de los discípulos cuando los votaron de esa ciudad? Mira lo que dice el verso 54. Viendo esto, sus discípulos, y le pone nombre, Jacobo y Juan, que fueron los que fueron votados de la aldea, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire qué clase de líderes tenía Jesús. Ellos no le propusieron ninguna estrategia espiritual. Todo fue carnal. Quiere que mandemos que le caiga del cielo fuego y se los lleve. ¿Verdad que no estaban maduros ellos? Imagínate que Jesús le dice en el próximo verso 55, entonces volviéndose él, ¿qué les hizo? Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Porque si tú no estás cimentado en la palabra, cuando venga la prueba y te voten, cuando venga la tribulación y la persecución, ¿cuál va a ser tu reacción? Señor, llévate a los enredados. Manda fuego del cielo. Que se muera mi jefe. ¿Cómo vas a reaccionar? Vamos a ver ciertos tipos de terrenos, a ver cómo reaccionan la palabra de personas de acuerdo al terreno que tienen. Marcos 4 y el verso 14. Comenzamos en el verso 14. Dice, esta es la parábola del sembrador. Y el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra es la semilla, ¿ok? La palabra es la semilla. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, después que oyen la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón, en los corazones. Entonces son personas que oyen la palabra, pero de momento les roban la semilla y la palabra no dio fruto. Oye, yo recibo que ninguno de esos están, ninguno de los que están aquí son de ese grupo. Digan, no lo recibo. A mí no me quitan la palabra, dile. Ok, vamos a ver si el otro grupo tú estás o no. El verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Vamos a ver. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con qué. Oye, ¿está bueno eso? Hasta ahí va bien. Diga, yo la recibo con gozo. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de qué? De corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Hay alguno de esos aquí? Diga no quiero de eso. Oye, oyen la palabra y al principio, ¡qué bueno, gloria a Dios! Pero cuando se van a la casa y viene la prueba, dice, la cosa está dura. La cosa está dura. Yo creo que Dios sí, no. Dios. Y en la iglesia estaba, sí, Señor, lo recibo.
Y hasta le digo al hermano, oye, qué gloria, como Dios me habló. Me nació su palabra. Ay, ay, ay. Y después el lunes por la tarde, Santo. ¿Cómo está la palabra? Apagado. Bueno. ay, yo creo que no está malo. La ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor? Gloria a Dios. Qué lindo.